Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Anunciando las Buenas Nuevas de Salvación, con Suri Montserrat Alejo Rojas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Comenzamos. Dios te bendiga, mi amado hermano. Te doy la bienvenida a tu programa Anunciando las Buenas Nuevas de Salvación. A cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan por diferentes redes sociales o los que nos escuchan en radio Fuente de Vida Aguascalientes.com o en 98.5 FM. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta palabra que el día de hoy voy a compartir sea de bendición. Quiero iniciar con el Salmo 118:13 y dice la palabra de Dios: con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. El 14. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, Él me ha sido por salvación. El 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. 18. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Una vez más el 18. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Que Dios bendiga su palabra. Y creo que, hermano, mi amado hermano, hemos estado compartiendo testimonios de poder de gente que fue rescatada de aquellas calles, de aquella drogadicción, de aquel alcoholismo, de aquella depresión, que fue sanada, que fue libertada. Y el día de hoy creo que en pocas ocasiones he mencionado parte de mi testimonio, pero el Señor días pasados me traía a memoria lo que el Señor había hecho en mi vida, lo que Él había hecho en mi casa, en mi hogar, en todo mi entorno, mi amado hermano, porque fue un cambio, una transformación que el Señor hizo, aún sirviéndole a Dios. Dice que es necesario que nosotros seamos procesados para ver si íbamos o no a guardar sus mandamientos, si íbamos a servirle o no, mi amado hermano. Y aún yo sirviéndole era necesario pasar por ese proceso. Al principio no lo entendía, no lo comprendía, pero cuando el Señor Jesucristo tiene planes para nuestra vida, dice que no nos da carga que nosotros no podamos llevar, mi amado hermano, amigo que me escuchas. Y este proceso empieza hace 4 meses. En el mes de febrero me traen una palabra, un siervo de Estados Unidos, y me dice: Suri, prepárate porque vas a hacer una fiesta grande en tu casa. Y pues algunos hermanos, como saben, soy soltera y muchos me decían: Suri, te vas a casar, vas a hacer boda. Pero dice que nuestros planes no son los planes de Dios. Y yo no sabía por qué proceso iba a pasar cuando a las 2 semanas llega una sierva y me dice: Suri, prepárate, viene una prueba muy grande para tu vida, pero yo solo te digo que te agarres de Dios. Y yo dije: no, pues no veo nada. Empiezo en el mes, eso fue en febrero, en marzo, en abril, empiezo con pequeños dolores de cabeza, como toques. Y yo decía: pues con aspirina se me pasa. Empecé a tomar 1, 2, empezó a pasar 1 día, 2 días, 3 días, y los dolores empezaron a ser un poquito más fuertes y más fuertes y más fuertes, que a tal grado que a pasar de 1 mes empiezo a engravecer de tal manera que los dolores ya no me dejaban dormir, ya no me dejaban comer. Empezó a hacerse más grande y empezó a bajar el dolor a partes de mi cara. Y yo le decía: Señor, ¿qué quieres de mi vida? Pero se me había olvidado la palabra que me habían traído, que Él me iba a procesar, que era necesario que yo pasara por ese desierto, por esa prueba, porque algo bueno iba a venir detrás de eso. Pero no lo recordamos, mi amado hermano, cuando uno está
en el proceso, en la lucha, en la prueba, se nos olvida todo lo que el Señor nos ha prometido, mi amado hermano. Empiezo cada día peor, empiezan a mandarme a médicos con neurólogos y lo primero que ellos me empiezan a detectar es una neuralgia de trigémino, que es parte del cerebro, la nariz, la boca y va al oído. Esa parte se empieza a dormir y me decía, lo único que nosotros podemos hacer es quemar el nervio. Esa operación te va a salir alrededor de 180,000 pesos. Y yo decía, Señor, yo no tengo ese dinero, me aguanto. Empiezo a aguantar los dolores, empieza a transcurrir el tiempo, abril, mayo, junio, julio. Y cuando vamos a entrar a agosto, yo tenía que entrar e ir a un lugar donde nosotros teníamos una conferencia, donde nosotros nos reunimos para entregar cuentas del trabajo que nosotros estábamos haciendo, y esa reunión era en Yucatán. Y yo recuerdo muy bien que yo ya había comprado el boleto de avión y yo decía, ¿cómo voy a ir así? Ya no duermo, ya no. Empecé a entrar con una desesperación. Y en el mes de agosto yo recuerdo que una noche estaba acostada, ya me quedaba con mi mamá porque llegaban noches que me ponía muy grave. Empezaron a ver médico tras médico, no me hacía nada, me empezaron a meter medicamento y recuerdo que una noche, exactamente para serles exacto, hace un año, estaba acostada cuando veo un niño pequeño y que me dice, yo vine a matarte y te voy a dejar sin respirar. Cuando yo vi que se me acercó, solo vi cómo metió sus dedos a mi nariz y pareciera que torció sus dedos, y cuando los jaló, yo grito y mi mamá se despierta y me dice, ¿qué pasa? Le digo, el niño, alcánzalo. Y recuerdo que mi mamá dice, no hay nadie. Mis hermanas se levantaron, empezaron a buscar por la casa y no había nada. Cuando a mí me alcanzan a ver, yo ya estaba llena de sangre, con mi nariz chueca, como si me hubieran dado un golpe. Y yo decía, Señor Jesús, ¿qué pasó? Porque pues fue un instante en el cual yo había cerrado mis ojos porque no podía descansar, no podía dormir. Y ahí entiendo que cuando el enemigo en todas las áreas, hasta la paz, la tranquilidad te quita, porque yo no podía dormir con nada. Me empiezan a dar unas gotitas que se llaman clonazepam para que empezara a bajar o tratar de dormir, y esas gotas ya no me hacían nada. Empecé a tomar medicamentos demasiado fuertes. Y esa noche yo decía, ¿qué pasó? Yo estoy consciente, yo vi a ese niño y ¿por qué, Señor? Yo me preguntaba qué había hecho mal, porque yo estaba pasando por ese proceso, porque en medio de ese proceso empecé a dejar de predicar, empecé a dejar de cantar, empecé a dejar de bajar a la iglesia, empecé a hacer muchas cosas porque el dolor no me permitía. O luego yo llegaba al altar y nada más era estar llore y llore, pidiéndole al Señor un porqué. Y hay veces que es bien difícil entender en medio de la prueba, en medio de la lucha, aprender a esperar en Dios y no preguntar por qué, sino para qué. Mi amado hermano, amigo que me escuchas, fue una parte bien difícil. Y yo recuerdo que todos me hacían burla. ¿Con quién te peleaste? ¿Quién te pegó? ¿Quién te lastimó? Porque parecía que había boxeado con alguien. Y yo recuerdo que empezaron a pasar los días para llegar al más o menos el 10 de agosto. 11 de agosto aproximadamente. Yo recuerdo que íbamos a volar y un día antes habló un siervo, el que me había dicho que iba a hacer una fiesta. Me dice, Suri, yo te veo en una cama postrada, no has dormido, no has comido, pero hoy te dice el Señor, levántate, toma fuerzas, porque viene algo más para ti, no se ha acabado, recuerda, no vas a morir.
esto solamente es un tiempo. Y cuando nadie le había dicho nada al siervo, yo recuerdo que ese día a mí no me gusta el huevo. Recuerdo que en mi casa hicieron huevo y le dije, mamá, dame de comer. Empecé a comer el huevito, queso, tortilla, y yo sentía que me habían dado el mejor manjar en mi casa. Empecé a tomar fuerzas. Al día siguiente teníamos que ir a Yucatán y yo recuerdo que antes de irnos, esa noche yo dormí muy bien, como nunca había yo dormido. Empecé a dormir perfectamente bien para amanecer al otro día. Nosotros teníamos que ir a Yucatán y empiezo otra vez con ese dolor terrible, mi amado hermano. Era un dolor que me afligía, un dolor terrible. Y cuando yo llego al aeropuerto, yo le dije a mi mamá, yo voy por un milagro. A lo mejor nadie me entiende, pero tanto siervo alguien Dios usará y me traerá la sanidad, la restauración. Pero yo recuerdo que cuando yo llegué a Mérida, un siervo me dijo, Suri, levántate y empieza a orar por la gente, empieza a ministrar. Y yo decía, que no entiende que yo tengo la necesidad, que él no ve que yo estoy pasando por esta prueba, por este dolor. Yo necesito la oración. Y él me decía, no, Suri, recuerda que en los momentos más difíciles Dios te dará la fuerza. Empieza a ministrar. Y yo recuerdo que empezamos a orar por la gente porque era una campaña evangelística y había demasiada gente, muchas almas nuevas, y empecé a orar por las jóvenes y parecía que ese dolor cedía mientras yo oraba por las personas. Ese dolor empezó a parar, pero yo dejé de orar por la gente y ese dolor seguía. Era algo tan fuerte que yo decía, Señor, si yo vengo por un milagro. Para no hacerse la tan larga, estamos algunos días en Yucatán y yo no vi que nada sucediera. Yo decía, una palabra, que alguien me diga que voy a salir de esto. Pero no, mi amado hermano, en vez de quitarse el dolor, parecía que iba aumentando, de tal manera que yo empecé a cerrar mis ojos porque era tanto el dolor que yo ya no podía abrir mis ojos. Era tanta la aflicción que empecé a rascar mi cara y empecé a arrancar parte de mi piel. Parecía que yo me estuviera cambiando de piel. Empecé a hacerme negrita. Mi piel empezó a pigmentarse. Empecé a ver cambios. Y cuando yo regreso de Mérida, yo decía, ¿qué está pasando? Cuando yo llego al aeropuerto, me empecé a sentir muy mal. De tal manera que yo llego exactamente a su casa, a mi casa, y él me ve a alguien y me dice, ¿qué tienes, Uri? Le digo, vengo muy mal. Y me dice, no te preocupes, hija, hoy se acaba ese dolor, vámonos al hospital, yo te voy a dar ese dinero, que te operen. Y yo recuerdo que yo entré a la clínica, me revisaron y me dijeron, te tenemos que poner algunos sueros, hay que tranquilizarte para que te metamos a cirugía. Yo recuerdo que esa ocasión mi mamá no pudo tomar el mismo vuelo que yo llegué primero y luego ella. Cuando llega mi mamá dice que preguntó por mí, le dijeron se la llevaron al doctor. Y yo recuerdo que lo primero que hizo mi mamá, llegó y dijo, yo no voy a permitir que nadie te toque, porque el Señor me dio una palabra y el Señor te sacará de este proceso, pero solo espera el tiempo. Yo sé que a lo mejor, hija, a ti te está doliendo, pero aguanta. Y yo recuerdo que ella le dijo al doctor, desconéctela, yo me llevo a mi hija. Yo le decía, mamá, pero me está doliendo, esto es muy fuerte, ya no aguanto. Este es un dolor demasiado extremo. ¿Qué voy a hacer, mamá? Quisiera morirme. Es un dolor que no lo soporto. Cuando el doctor me dice, hija, tú tenías una neuralgia, pero esto se fue más arriba. Esto es una algo así del trigémino. Esto es más fuerte, ya agarró más nervios. Necesitamos quemar esos nervios y no en cualquier rato. Tú puedes morir, mi hija. Por favor, hija, toma conciencia de lo que estás viviendo. Pero no, mi amado hermano, parecía que más dolor, más enfermedad. Y yo recuerdo que esa noche yo llegué molesta porque yo decía, si mi mamá entendiera todo lo que me duele, si mi mamá entendiera todo lo que yo estoy viviendo, ella realmente se daría cuenta de lo que yo estoy pasando.
Pasaron los días, mi amado hermano, eso fue en agosto, septiembre, para ser exactos. El 17 de septiembre me llevan a un doctor y él me dice: hija, ¿qué te han dado? Y le dije: ya llegué a ponerme parches de morfina, pero me quemaron y no se dieron el dolor. Ya me pusieron muchísimos medicamentos, ya me pusieron y no he dormido, no he comido, tengo sed, mis ojos ya se me cerraron, mi nariz la traigo chueca. Y cuando él me vio me dijo: te voy a dar algo, si esto no cede el dolor, yo no sé qué más, corre con un médico más con otra especialidad. Y yo recuerdo que me dio una pastillita, empezó a lavarme mi ojo porque traía una infección muy fuerte, de lo mismo que ya me estaba tallando. Y cuando yo llego a ese punto, yo llego como si a mí me hubieran hecho algo y el Señor me dijo: hoy se acaba esa lucha, hoy se acaba. Hoy te doy la victoria, tú no necesitas una operación, solo recuerda todo lo que yo he hecho y vas a salir a testificar y a decirle a la gente que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que sana. Cuando la ciencia dijo que estabas desahuciada, yo te digo que hay vida y vida en abundancia. Y me da una parte en Daniel 4:2, dice la palabra de Dios: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. Es necesario que yo declarara lo que el Señor iba a hacer en mi vida. Era necesario que yo llevara, y me da una palabra: hija, te abro las naciones, hija, vas a llevar a donde nadie quiere entrar, ahí tú vas a entrar y vas a hablarle a la gente que yo sigo siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos, y que quiero traer la sanidad, la restauración para la vida del hombre. Y yo decía: Señor, ¿cómo puede de un día a otro? Yo empecé a comer, empecé a hacer, y yo decía: ¿qué está pasando? Así como llegó el dolor, se fue, mi amado hermano, y empecé a ver cómo el Señor empezó a hacer la obra en mi vida. Me empezó a salir mi ceja, porque había perdido parte de mi ceja, había perdido parte de mi cabello, había muchas áreas de mi vida habían sido cambiadas, y el Señor me dijo: corre, Suri, porque hay mucha gente que necesita una palabra, hay mucha gente que está en tristeza, en aflicción, hay gente que necesita hablarle del poder de Dios, y tú lo palpaste. Hubo gente a mi lado, a mi alrededor, que se dieron cuenta de todo lo que yo había vivido, y me da el Señor una palabra en Isaías 61: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día venidero y de Jehová. Gozaos, porque es necesario gozarnos, es necesario exaltar el nombre del Señor. A eso el Señor nos ha enviado, a llevar una palabra, a decir al mundo que hay una restauración, un cambio para ti, mi amado hermano. Yo no sé el proceso que tú estés viviendo, la aflicción, la lucha, la prueba, pero hay un Señor que quiere cambiar, que quiere restaurar, que quiere hacer un cambio y una transformación en tu núcleo. El Señor me tuvo que pasar por ese proceso para vivir la sanidad, la restauración, el cambio, mi amado hermano. Y ahora gente que me ve dice: Suri, no lo podemos creer, ¿dónde te operaron? ¿Dónde? No, yo no necesito de una operación, yo tengo al mejor médico, que es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él empezó a obrar en mi vida de muchas maneras. Él empezó a decirme: ve, lleva mi palabra, yo te doy la provisión.
empecé a predicar, y dije, Señor Jesucristo, era necesario pasar por esta lucha, por esta prueba, para que tú hicieras algo nuevo. Se empiezan a abrir las puertas de tal manera, mi amado hermano, que empecé a predicar en muchos lugares donde yo nunca había pensado, y nunca en mis planes estaba llevar a cabo un programa de radio. Cuando llegó fue una bendición, mi amado hermano, y ahora no tan solo estoy llevando la palabra a mi alcance, ahora estoy en Aguascalientes, en muchas áreas, y que yo decía, Señor Jesucristo, cómo tú eres tan bueno, tan grande y tan perfecto. Y en esta hora, si tú estás pasando por diferentes dificultades, mi amado hermano, yo te pido que tú le pidas al Señor y te pondrá en el lugar indicado, hará algo en tu vida, traerá un cambio, una transformación, mi amado hermano. No te rindas, todo lo que nosotros vivimos es para bien. Dice la palabra de Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que tienen un propósito. Si tú tienes un propósito, el Señor hará grandes maravillas contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta palabra sea de edificación para ti. Síguenos escuchando semana tras semana en tu programa Anunciando las Buenas Nuevas de Salvación en 98.5 FM. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Síguenos acompañando con diferentes hermanos que están compartiendo en diferentes horarios la palabra de Dios, que esa es la que nos edifica, las que nos trae un crecimiento y una restauración a nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te mando un abrazo. Bendiciones. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Anunciando las Buenas Nuevas de Salvación, con Suri Montserrat Alejo Rojas. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.